Soy Julián Plaza, abogado, socio y director de Plaza Juris Abogados y codirector del Máster Executive en Derecho Digital y Tecnologías en el Centro de Estudios Garrigues, junto con mi compañero Antonio Serrano. Muy buenas, soy Antonio Serrano Acitores, soy abogado, soy doctor en Derecho y el CEO de SpaceTechis, un centro de formación en competencias digitales para niños desde los 5 años. Además, junto con Julián Plaza, soy el codirector del Máster Executive en Derecho Digital y Tecnología del Centro de Estudios Garrigues. Sin duda, la formación es absolutamente imprescindible para un abogado de hoy en día. Siempre lo ha sido, evidentemente, pero hoy en día sí cabe todavía más por la gran competitividad que existe y la necesidad de introducirse en sectores, además, ya transversales en los que la formación a todos los niveles es fundamental. La formación es esencial para el mercado laboral. Decía Benjamin Franklin que una inversión en conocimiento paga el mejor interés y, de hecho, a lo que tendemos hoy en día es hacia la formación continua a lo largo de toda nuestra carrera, lo que se conoce como el concepto del lifelong learning. Ha llovido mucho desde que yo empecé, más de 27 años ya de ejercicio profesional, y evidentemente ha cambiado, por supuesto, la forma de trabajo. Estamos en medio de la cuarta revolución industrial, entonces nos estamos encontrando con muchísimas tecnologías que están cambiando absolutamente todo. Desde los tiempos en los que trabajamos con máquinas de escribir hasta la llegada de Internet y, por supuesto, a partir de ese momento la transformación que ha supuesto toda nuestra vida en general y en particular en la profesión. La abogacía no es ajena a esto. Al final son muchos los cambios y las transformaciones que están obligando a la abogacía a transformarse también, a adaptarse a este nuevo entorno tan cambiante. El tipo de abogado creo que es un abogado más dado a introducirse en todos los sectores de la sociedad y, por tanto, creo que está más preparado que cuando nosotros éramos profesionales hace 20 y tantos años. El que termina el grado en Derecho tiene que tener unos sólidos conocimientos jurídicos, pero hoy en día se necesita mucho más. Evidentemente se supone que la formación ya conlleva el grado de Derecho, pero evidentemente también necesita una especialización y, por supuesto, lo que yo llamo una tercera pieza, ¿no?, en ese puzzle, y es una formación transversal en el ámbito digital. Necesita conocer todo ese sector porque, en definitiva, es el sector en el que se va a mover el resto de su carrera a partir de ahora. Estamos en un entorno totalmente digital, en una economía digital, en una economía del dato, en una economía exponencial, por lo que todo aquel alumno que no entienda este concepto de la digitalización de la economía se puede quedar fuera del mercado. Yo no distinguiría tanto entre máster público y máster privado porque creo que lo más importante al final es la formación. Por lo tanto, eso es lo que debe buscar el alumno, el profesional. La verdad es que me es indiferente. Yo creo que hoy en día el profesional tiene que ser multidisciplinar. Es como cuando nos preguntaban en el colegio entre letras o ciencias. Yo es que creo que hoy en día hay que ser totalmente transversal. Hay que tratar lo público y hay que tratar lo privado, porque al final lo uno permea en lo otro y viceversa. Tiene que tener una bolsa de empleo importante, es decir, tiene que contar con que esa bolsa de empleo va a ser su lanzamiento y eso es lo que tiene que tener muy en cuenta a la hora de elegir también. Yo tuve la suerte de trabajar en una firma anglosajona durante 2 años cuando terminé mi máster en el Centro de Estudios Garrigues, el máster de Derecho Empresarial. Estuve trabajando en Linklaters y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Trabajar para una empresa anglosajona, bien sea un despacho o bien sea una empresa, en definitiva lo que te transmite es una manera de trabajar distinta. Tienes un concepto distinto también del negocio visto desde esa perspectiva anglosajona. Por lo tanto, yo creo que es muy importante también para un futuro abogado que tenga esa visión, ¿no?, del negocio anglosajón. Te abre muchísimo la mente. Al final trabajas con muchísima diversidad, con muchísimas nacionalidades, al final con normativas distintas. Por lo tanto, fue una experiencia muy enriquecedora y que recomiendo a todos los que puedan acceder a ella. Sin duda, teniendo un conocimiento internacional, porque hoy en día está todo relacionado y por lo tanto hay que tener una visión mucho más global de los negocios y eso te permite, lógicamente, poder acceder
bueno, a la oportunidad de tener ese tipo de clientes. Se habla de un prosumidor en vez de ni siquiera de un consumidor, de un prosumidor, alguien que es proactivo. El cliente tiene que estar en el centro. De ahí que estemos viendo pues, que nuevas técnicas de captación de clientes, como el uso de la publicidad, que en el mundo de la abogacía antes no se podía, o el uso del marketing digital o incluso a través de las redes sociales, se convierten en herramientas fundamentales para poner precisamente a ese cliente en el centro y darle un servicio de extraordinaria calidad. Hay una serie de especialidades en las firmas que son las clásicas, ¿no? El ámbito mercantil siempre tiene muchísimo recorrido, el ámbito tributario, por supuesto hay distintas especialidades hoy en día como puede ser el arbitraje o incluso el concursal, que son muy demandadas. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Hacia dónde van a ir las cuestiones hoy en día? Hacia todo lo que tenga que ver con los contenidos digitales. ¿Por qué? Porque son transversales. Porque las competencias digitales afectan al mercantil, afectan al tributario, afectan a la protección de datos o afectan al concursal. Yo creo que aspectos como Internet de las cosas va a ser uno de los ámbitos que más efecto va a provocar en los despachos, la importancia que va a tener todo ese desarrollo. Por lo tanto, yo creo que en ese sector, en ese área concreta de los negocios es donde más se deben de focalizar los futuros abogados. Muchos, evidentemente, a lo largo de tantos años de ejercicio pues se cometen muchos, pero si tuviese que destacar uno, quizá ahora, a años vista, pues no hacer caso tanto a los profesionales con más años de experiencia y no escucharles sus recomendaciones. Tal vez el intentar tomar atajos, es decir, al final la vida, la carrera profesional tiene unos pasos y por supuesto que hay que intentar crecer, pero nunca hay que crecer a toda costa, ¿no? No hay que tomar atajos innecesarios, hay que intentar preservar siempre una ética y un comportamiento ejemplar que desde luego te va a ayudar, a lo mejor a no crecer tan rápido, pero a permanecer con una reputación que va a ayudarte sin ninguna duda a lo largo de toda tu vida profesional. El primero, que tenga paciencia. Es decir, esta es una profesión que requiere años de experiencia y, por supuesto, de formación. La formación es esencial. Nosotros tenemos que estar formándonos constantemente y, evidentemente, el momento de la formación ahora es el de la tecnología. Tienen que tener una formación muy sólida. Esto es, al final, esencial. Si no tenemos una serie de conocimientos mínimos, no podemos prestar un servicio adecuado. ¿Cuáles son las que creo en las que hay que centrarse hoy en día más allá de las técnicas? Creo que hay una serie de habilidades blandas que son esenciales y creo que también hay una serie de competencias digitales que son fundamentales para diferenciarse. Porque hoy en día o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible. Sin duda hay que prepararse para conocer a nuestros clientes y nuestros clientes van a ser esos, van a ser ingenieros, informáticos, van a ser empresarios, van a ser emprendedores que se mueven en ese ámbito, en el ámbito de las tecnologías y por supuesto que hay que hablar su idioma, hay que entenderlo. Creo firmemente que el abogado de hoy en día, el abogado del siglo XXI, tiene que entender la programación, tiene que entender las nuevas tecnologías. No se trata de que se convierta en un ingeniero. Sin embargo, de cara a entender qué le pide su cliente o de cara a encargar el mismo softwares que puedan ser necesarios para su propio despacho, para su propio trabajo, tiene que entender ese lenguaje de la programación, que en mi opinión es el inglés del siglo XXI. Si podemos decir que en 27 años que llevo de ejercicio ha cambiado mucho, pues en otros 10 años probablemente el cambio va a ser exponencial por la llegada de todo lo que conlleva la inteligencia artificial, que está transformando todo el legal tech y esto pues evidentemente va a significar un gran cambio en toda nuestra actividad. La profesión se tendrá que integrar con la tecnología. Eso no significa que vayan a desaparecer los abogados, sino que triunfarán aquellos abogados que sepan trabajar con esas herramientas tecnológicas y que además mantengan un componente humano de acercamiento al cliente que puede ser la inteligencia emocional o la empatía. Mi abuelo fue abogado, mi padre es abogado, mis tíos son abogados, mis hermanos son abogados
tiene un componente, tiene un peso. Desde luego, al final, cuando uno va viendo desde chiquitito pues, los códigos o que se va hablando de derecho en casa, claro que tiene un peso. Al margen de eso, yo creo que hay que enriquecerlo con otras materias. Yo no procedo de una familia de tradición de juristas, pero lo importante es que el abogado que llegue a esta profesión sepa que tiene que tener una actitud, y esa actitud es siempre la de la vocación al servicio que conlleva el ser abogado, que es el darse a los demás, el buscar soluciones para los problemas de los demás, que es en definitiva lo que tiene que hacer un abogado. No hay mayor satisfacción para un abogado que dar resultados a sus clientes o ayudarles en sus proyectos a que salgan adelante. Nosotros los abogados tenemos que saber de la condición humana, por lo tanto yo creo que como el Quijote, ninguno. Yo creo que el Quijote es un libro esencial para cualquiera y para un abogado, por supuesto. Y un libro más actual, pues Sapiens, probablemente. Sapiens es un libro que te transmite cómo y hacia dónde va la sociedad y hacia dónde va el Sapiens, hacia dónde va el ser humano. Con lo cual yo creo que es importante ese recorrido que hacen en su libro. El libro de las organizaciones exponenciales de Salim Ismail es un libro muy interesante. La estrategia del océano azul también me parece un libro fantástico. De 0 a 1 de Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, son libros sin ninguna duda que yo le recomiendo a todo el mundo. A mí hay un sitio que me gusta especialmente, es un sitio un poco friki, pero que me gusta mucho, que es el Mare Nostrum, el gran ordenador que tenemos en Barcelona, que es un sistema de computación centralizado, que es francamente precioso y además espectacular en cuanto a las características técnicas que tiene. A mí me gustaría, ya que estamos aquí lucubrando un poco, me gustaría volver a la infancia, volver a casa de mis abuelos y bueno, recorrer simplemente las habitaciones, recorrer esos momentos, ¿no?, felices en los que uno disfrutaba con sus abuelos, con sus padres, con tus hermanos. Para empezar, mis padres, ¿no? Mis padres, que siempre me han enseñado que lo mejor que puedo hacer es hacer las cosas cada día un poco mejor. Evidentemente mis padres y mis abuelos, por esa transmisión que siempre me han hecho del trabajo, del bien hecho, del esfuerzo, del sacrificio. Y luego, desde el punto de vista de la abogacía, pues tengo varios. Yo he tenido 2 profesores del Centro de Estudios Garrigues que han marcado mucho mi vida. Uno fue Pablo Labarri, cuando yo hice el máster de Derecho Empresarial en su momento, y luego Ángel Calleja, que es una persona con la que comparto algunas de las formaciones en el máster de Derecho Internacional de los Negocios. Y luego, desde el punto de vista profesional, un socio de Linklaters, Alexander Kolb, con quien aprendí pues casi todo lo que sé desde el punto de vista de la práctica profesional en el ámbito mercantil. Profesionalmente, pues yo creo que mi primer jefe, el primer despacho en el que estuve trabajando, Juan Palau, que me transmitió precisamente el sentido de lo que debe ser un abogado. Más allá de los conocimientos jurídicos que pude adquirir, por supuesto, el sentido de lo que es un abogado realmente, ¿no? La diferencia o el gran salto que hay desde que tú terminas la carrera y empiezas a ejercer hasta que verdaderamente te conviertes en lo que es el sentir de un abogado.